enviarles el link con la grabación. Pues iniciamos, nos quedamos el martes pasado estudiando los aspectos generales que todo ministro debe conocer. Vimos el tema del Padre Nuestro, cómo se tiene que rezar. Vimos también la comunión bajo las dos especies, cuándo dar la comunión bajo las dos especies. Solamente matizar aquí en la comunión bajo las dos especies que se puede dar la comunión también en toda solemnidad, ¿sí? Para que lo escriban ahí. Se puede dar la comunión bajo las dos especies en toda solemnidad, siempre y cuando, yo les había comentado, se cumplan dos criterios generales. Primer criterio general, que sea una asamblea algo reducida, ¿sí? Que sea una asamblea algo reducida. Porque si es una multitud, es una asamblea masiva, si son cientos y cientos de feligreses los que están en la misa, corre el riesgo la sangre de Cristo de profanarse, corre el riesgo la sangre de Cristo de caerse a gotas en el piso. Por eso la Iglesia sugiere que se dé la comunión bajo las dos especies en una solemnidad cuando de manera relativa sea una asamblea pequeña, ¿sí? Unas 100 personas, 150, más allá, y es una multitud muy grande que es muy difícil controlar para dar la comunión, y para esto el párroco, junto con sus ministros, se tiene que organizar para poder consagrar por lo menos 2 cálices para que el flujo de los que van a comulgar sea más rápido, ¿sí? Es un criterio. Se puede dar la comunión bajo las dos especies en cualquier solemnidad, siempre y cuando sea una asamblea reducida. Y también, segundo criterio, siempre y cuando la asamblea esté lo suficientemente formada para entender lo que está recibiendo. Son los dos criterios, ¿sí? Después vimos el tema de cuántas veces un ministro puede comulgar en el día. Les doy algunas referencias. El Catecismo de la Iglesia Católica, retomando el Código de Derecho Canónico, en el canon 921 y 917, parágrafo 2, el Catecismo de la Iglesia Católica, retomando el Código de Derecho Canónico, en el canon 921 y el canon 917, dice lo siguiente: quien ya ha recibido la Santísima Eucaristía puede recibirla otra vez el mismo día, solamente dentro de la celebración eucarística. Con esto nos queda claro que se puede recibir la comunión en un mismo día hasta 2 veces, hasta en 2 ocasiones. Si como ministro participas de 6 misas, pues bueno, vas a comulgar en la primera y en la última, pero no puedes estar comulgando en todas las misas, solamente puedes comulgar 2 veces en un mismo día, aunque hayas participado de más de 2 misas. Pero hay una excepción. ¿Cuándo puedes comulgar por tercera vez en un mismo día? En peligro de muerte. ¿Dónde se dice eso? En el Código de Derecho Canónico, en el canon 921, parágrafo 2. ¿Cuándo podrás comulgar más de 2 veces al día? Pues en peligro de muerte. Esperemos eso nunca suceda. Solo en peligro de muerte podrás comulgar más de 2 veces al día. Podrás comulgar una tercera vez. Esto para que lo tengamos en cuenta. Ahora, otra cosa que todo ministro debe conocer: ¿cuál debe ser mi postura corporal al comulgar, después de comulgar y al pasar el Santísimo Sacramento? La comunión puede recibirse de 2 formas: de rodillas o de pie. Antes del Concilio Vaticano II, todos los fieles comulgaban de rodillas.
y a la entrada del presbiterio existían lo que se llamaban los comulgatorios, que eran unos reclinatorios alargados donde todos los feligreses en el momento de la comunión se acercaban a la entrada del presbiterio, se ponían de rodillas y de esa manera recibían la comunión. Antes del Concilio Vaticano II, esto era muy común, muy normal, muy ordinario. Pero después del Concilio Vaticano II, también se implementó recibir la comunión de pie. Ya no solo entonces la Iglesia permite recibir la comunión de rodillas, sino también de pie. Pero la Instrucción General para el Uso del Misal Romano recomienda en muchos numerales que cuando se reciba la comunión, siempre, ya sea de rodillas o ya sea de pie, se haga con suma reverencia. Y los liturgistas aconsejan que aquellas personas que van a recibir la comunión de pie, antes de recibir la comunión, hagan una reverencia profunda. Una reverencia profunda es inclinando la cabeza de esta manera, inclinando la cabeza, una reverencia profunda como señal de respeto y adoración al Santísimo Sacramento. Cuando se recibe la comunión de rodillas, ya no hay necesidad de ninguna reverencia profunda. ¿Vamos bien? Ahora, ¿cómo tiene que ser la postura de los fieles después de recibir la comunión? Así, incluso pónganlo como una pregunta. ¿Cómo tiene que ser la postura de los fieles después de recibir la comunión? Después de recibir la comunión, el fiel puede estar en su banca sentado. Guardando el silencio sagrado. O también puede estar en su banca de rodillas, guardando el silencio sagrado. Dentro de la liturgia, el silencio es muy importante porque el silencio posibilita la oración. Entonces quiere decir que después de que yo comulgue, tengo que ir a mi lugar, sentarme y en silencio hacer oración. O si no, ponerme de rodillas y en silencio hacer oración. ¿Qué no se puede hacer después de comulgar? Irse a la capilla del Santísimo. No se puede hacer eso. ¿Por qué después de comulgar no es necesario ir a la capilla del Santísimo? Porque el Santísimo Sacramento ya está en mí. El Santísimo Sacramento ya mora en mí. Una vez que yo comulgo, me convierto en una custodia viviente, porque yo estoy portando al Señor, yo estoy portando a Jesús, yo estoy portando la presencia viva del Señor. Entonces no tiene caso ir a la capilla del Santísimo porque ya Jesús está en mí, ya yo he recibido a Jesús y estoy en comunión perfecta con Él. Bueno, vamos desmenuzando. Cuando comulgo, ¿qué postura debo tener? Aprobado por la iglesia, de rodillas o de pie. Pero si comulgo de pie, tengo que hacer antes de comulgar una reverencia profunda. ¿Cuál es mi postura después de comulgar? Irme a mi banca y desde ahí sentarme y en silencio orar o ponerme de rodillas y en silencio orar. No es necesario ir a la capilla del Santísimo. No es necesario también quedarse a los pies del altar o del presbiterio, a nuestra banca en silencio orante. Ahora, otra pregunta, ¿sí?, que también
me han hecho mucho ministros y agentes de pastoral. Otra pregunta que me han hecho mucho es, si pasa el Santísimo Sacramento para ser reservado frente a mí, ¿qué tengo que hacer? ¿Permanecer sentado, ponerme de pie o ponerme de rodillas? No sé si pasa eso en sus parroquias, que ya después de dar la comunión, llevan al Santísimo Sacramento en los copones para ser reservado, y en algunas parroquias se ponen de pie, en otras parroquias pues simplemente se quedan así, sentados o de rodillas, si es que estaban de rodillas. Entonces, ¿qué es lo correcto? Miren, ya les había comentado que cuando comulgamos, en nosotros está la presencia viva de Jesús. Jesús vive y mora en nosotros. Pero esto de que si me pongo de pie o me quedo sentado cuando pase Jesús, depende mucho de dos cosas. Primero, de la arquitectura del templo y la distribución de los lugares. Y dos, de las costumbres inveteradas de la comunidad. Esto pónganlo porque va a ser pregunta de examen. Si el Santísimo Sacramento después de la comunión pasa para ser reservado, ¿me pongo de pie o me quedo sentado? La respuesta es, depende de dos cosas. Primero, de la arquitectura y la distribución de los lugares sagrados, pero también depende de las tradiciones y costumbres inveteradas del lugar. Sí. Primero depende de la arquitectura y la distribución de los lugares. Si para reservar al Santísimo Sacramento los ministros tienen que pasar por en medio de la nave del templo, entonces la asamblea sí se tiene que poner de pie en señal de respeto al augusto sacramento. ¿Sí? Si el Santísimo para ser reservado pasa por en medio de la nave del templo, pues entonces sí, nos tenemos que poner de pie como señal de respeto y adoración al Santísimo Sacramento. Y eso ya tiene que ver más con la arquitectura y la distribución de los lugares. Pero sí se reserva al Santísimo Sacramento detrás del altar. En muchos templos el sagrario está detrás del altar, en la pared que está detrás del altar. Si el sagrario está detrás del altar, pues no hay necesidad de ponerse de pie cuando se lleva a reservar el Santísimo Sacramento. Si la capilla del Santísimo está a un costado del altar, tampoco es necesario que la asamblea se ponga de pie. Pero si el Santísimo Sacramento tiene que pasar por el medio de la nave central, entonces sí, la asamblea tiene que ponerse de pie, en señal de respeto y adoración. Ahora, el segundo condicionamiento, ¿sí?, de que depende también de la formación y de las tradiciones inveteradas del lugar. Hay comunidades, ¿sí?, donde ya se tiene esa costumbre, esa devoción de ponerse de pie cuando pasa el Santísimo Sacramento a ser reservado, ¿sí? Entonces, en una comunidad que ya tiene una costumbre inveterada de ponerse de pie cuando pasa el Santísimo Sacramento, que se siga haciendo, porque ninguna adoración al Santísimo Sacramento será mala. Decía Santo Tomás de Aquino, conviene que hasta las piedras adoren a Jesús sacramentado. Eso decía Santo Tomás de Aquino, conviene que hasta las piedras adoren a Jesús sacramentado. Entonces, nunca un gesto corporal de adoración será malo si es que se utiliza para honrar al Santísimo Sacramento. Entonces, si en alguna comunidad ya se tiene esa costumbre inveterada, ¿qué quiere decir inveterada? Que ya tiene muchos años, muchas décadas que así se hace. Si en una comunidad ya hay una costumbre inveterada que durante muchos años
todos los fieles en señal de veneración, de adoración y respeto se ponen de pie cuando pasa el Santísimo Sacramento al ser reservado, síganlo haciendo. Si no se hace, pues bueno, no hay tampoco algún numeral que pues prohíba o que descalifique que no se haga. O sea, si en una comunidad no se hace, pues no hay tampoco ningún problema, recordando que una persona que comulgó ya tiene en su corazón al Santísimo Sacramento, ya tiene en su corazón a Jesús. Una persona que comulga es una custodia viva, es un relicario vivo. Entonces, bueno, espero haya quedado claro eso. ¿Cuándo sí ponerse de pie? Cuando he llevado el Santísimo Sacramento a reservar, cuando los ministros pasan por la nave central. Como pasan en medio de la asamblea, pues sí, todos nos tenemos que poner de pie, incluido el que preside, el sacerdote y sus ministros. Otro caso donde sí se tiene que poner de pie la comunidad, cuando esa comunidad ya tiene la costumbre desde hace décadas de ponerse de pie cuando pasa el Santísimo Sacramento, que se siga haciendo ese gesto de adoración. Cuando el Santísimo Sacramento se lleva a un costado del altar o se reserva atrás del altar, no es necesario ponerse de pie. Otra cuestión que todo ministro debe conocer: ¿cuánto dura la presencia real de Jesús en la Eucaristía? Así pónganlo. ¿Cuánto dura la presencia real de Jesús en la Eucaristía? El Código de Derecho Canónico nos dice que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Nos dice el Código de Derecho Canónico que en la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo entero está en la Eucaristía, pero la presencia real de Jesús está en la Eucaristía mientras las especies eucarísticas se mantienen íntegras. La presencia real de Jesús en la Eucaristía está presente en las especies eucarísticas mientras las especies eucarísticas se mantienen íntegras. Les pongo un ejemplo, ¿sí? Una vez me tocó subir a la sierra, a un pueblo muy lejano. No había caminos, pura terracería, se tenía que caminar durante muchas horas para poder llegar a ese poblado. Y en ese poblado había una capilla, y en esa capilla había un sagrario de madera. Yo pregunté a la gente que desde hace cuánto tiempo pues no había ido un sacerdote, y me dijeron que ya tenía más del año de que no había ido un sacerdote, aparte porque hubo muchas lluvias, deslaves y no se podía pasar al pueblo. Cuando yo abrí el sagrario, encontré las formas consagradas llenas de hongo y desbaratadas. La pregunta es, según el criterio que les acabo de dar, ¿ahí estaba Jesús presente en la Eucaristía, sí o no? No, no estaba presente, porque la presencia real de Jesús está en las especies eucarísticas, mientras las especies eucarísticas se mantienen íntegras. Una vez que la especie eucarística del pan se corrompe, ya no está ahí la presencia real de Jesús. Esto nos ayuda a entender otra cosa. Cuando comulgamos, ¿cuánto tiempo permanece en nosotros la presencia real de Jesús? Mientras
se encuentran íntegras las especies eucarísticas, la presencia real de Jesús está en mi cuerpo. Cuando las especies eucarísticas se descomponen debido al proceso de digestión, la presencia real de Jesús deja de estar en mi cuerpo. Lo que se queda es la gracia sacramental, ¿sí? Lo que se queda en mí es la gracia sacramental, pero la presencia real de Jesús dura en mí lo que dura íntegra la especie eucarística. Una vez que la especie eucarística se corrompe, la presencia real de Jesús deja de estar en mí y se queda en mí la gracia santificante, la gracia sacramental. La gracia sacramental, ¿cuánto dura en nosotros? Pues depende de cada uno. Si yo acabo de comulgar y comienzo a criticar al ministro que no dio bien la comunión, al sacerdote que se equivocó en la oración, a la que se sentó al lado mío, que trae minifalda, si se acerca un perro y le doy una patada, pues entonces ya la gracia sacramental en ese instante se va. Pero si yo cuido la gracia sacramental, me puede tardar horas, incluso días, depende de mí. Si yo acabo de comulgar, salgo de la iglesia, comienzo a manejar y manejando digo groserías a los que se me atraviesan, pues ya la gracia sacramental se fue. Si yo comulgo y llego a mi casa a pelear con mi marido, a pelear con mi esposa, a pelear con los hijos, la gracia sacramental se fue. La gracia sacramental depende de nosotros. Nosotros debemos cuidar esa gracia sacramental. Va a durar lo que dura la disposición que tienes tú de estar en amistad con Cristo. Ahora, ¿cuánto dura la presencia real de Jesús? Ya les di el criterio. Dura lo que duran íntegras las especies eucarísticas. Dicen los teólogos, liturgistas y dogmáticos que muy probablemente la presencia real de Jesús dure en nosotros unos 15 minutos una vez que comulgamos. La presencia real de Jesús dura en nosotros 15 minutos, en lo que se da el proceso natural, biológico de la descomposición de los alimentos. Pero decía San Agustín, ¿sí? San Agustín decía que cuando comulgamos pasa algo muy distinto que cuando comemos cualquier comida. Cuando comemos cualquier comida, decía San Agustín, la comida se procesa en nuestro cuerpo. En cambio, cuando comulgamos, somos nosotros los que somos procesados en el corazón de Cristo. ¡Qué hermoso! No procesamos nosotros la Eucaristía. Es Cristo que nos procesa a nosotros en su corazón cuando comulgamos. Eso decía San Agustín. Pero bueno, para ser más concretos, ¿cuánto dura la presencia sacramental de Jesús en mí? Lo que dura la especie eucarística. Nos dicen los teólogos que aproximadamente unos 15 minutos. La presencia real de Jesús una vez que comulgo. La gracia sacramental, ¿cuánto dura en mí? Eso depende de mí. Puede durar segundos, puede durar minutos, puede durar horas, puede durar días. Bienaventurado aquel que le dure un mes. Bienaventurado. Por eso la iglesia sugiere que comulguemos cada 8 días, asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, porque la iglesia sabe que desgraciadamente en muchos de nosotros la gracia sacramental dura muy poco. A veces todavía está la presencia real de Jesús en nosotros cuando ya perdimos la gracia sacramental, cuando ya perdimos la gracia santificante. A veces dura más la presencia real de Jesús que la gracia en nuestras almas. ¿Vamos bien aquí? ¿Queda entendido? ¿Me di a entender? ¿Sí? ¿Cuántas veces podemos comulgar en un mismo día? ¿Ya quedó claro? 2 veces. En caso de peligro de muerte, hasta 3 veces. ¿Cuál tiene que ser nuestra postura? Comulgar
después de comulgar, cuando pasa el Santísimo Sacramento al ser reservado, ya quedó. Ahora, ¿cuánto dura la presencia real de Jesús en la Eucaristía? Ya quedó también. ¿Cuánto dura la gracia santificante? Ya quedó también. Ok, perfecto. Bueno, pasamos al ayuno eucarístico. Ayuno eucarístico. Pónganlo así. Ayuno eucarístico. Código de Derecho Canónico, Canon 919. Código de Derecho Canónico, Canon 919. Nos dice el Código de Derecho Canónico, quien vaya a recibir la Santísima Eucaristía ha de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida, al menos desde 1 hora antes de la Sagrada Comunión. Quien vaya a recibir la Santísima Eucaristía ha de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida, al menos desde 1 hora antes de la Sagrada Comunión. Entonces, el ayuno eucarístico consiste en no comer nada ni tomar ninguna bebida preparada por lo menos 1 hora antes de comulgar. El Código de Derecho Canónico ni el Catecismo de la Iglesia Católica sugiere que mantengamos este ayuno después de la comunión, pero los teólogos liturgistas sugieren que por lo menos después de la misa mantengamos otros 15 minutos de abstención, ¿sí? El Código de Derecho Canónico nos dice que antes de comulgar, 1 hora, 1 hora de ayuno. Después de comulgar no especifica, pero los liturgistas recomiendan que después de la misa, por lo menos nos mantengamos 15 minutos sin probar ningún alimento. Y esto tiene razón, esto tiene pues lógica, por lo que les acabo de decir. ¿Cuánto dura, según algunos teólogos, la presencia real de Jesús en nuestro cuerpo? 15 minutos. Por eso los liturgistas sugieren que después de la misa nos mantengamos por lo menos 15 minutos sin probar alimentos, respetando la presencia real de Jesús que está en nosotros una vez que comulgamos. ¿Vamos bien? Ahora, ayuno eucarístico, no tomar alimentos ni ninguna bebida preparada 1 hora antes. ¿Qué sí se puede tomar? En caso de personas con edad avanzada, bueno, yo siento que algunos de ustedes se van a ofender, pero la iglesia considera que una persona de edad avanzada a partir de los 60 años, ¿sí? No se ofendan, por favor, es lo que dice la iglesia, ¿sí? Ya una persona a partir de los 60 años ya es una edad avanzada. Pero bueno, eso trae sus beneficios también. Una persona que ya tiene edad avanzada o que está enferma pueden no observar el ayuno eucarístico. Una persona de edad avanzada o enferma puede no observar el ayuno eucarístico. Hay personas, por ejemplo, diabéticas que no pueden estar en ayunas, que necesitan comer algo. Bueno, la iglesia lo permite. Le permite a las personas, ya sea de edad avanzada o enfermas, que puedan no observar el ayuno eucarístico. Padre, pero si necesito tomar pastillas, sí las puedes tomar. Padre, pero necesito tomar agua, sí la puedes tomar. Cuando hablamos de ayuno eucarístico es no comerte unos tacos de suadero antes de comulgar, ¿sí? No echarte un tamal de chipil, de rajas, y no echarte un licuado de fresa, de plátano, ¿sí? Eso es evitar alimentos preparados, ¿sí? Perfecto. Entonces, aquí nos queda claro, me doy a entender sobre esto del ayuno eucarístico. Muy bien. Ok, hijitos de la creación. Vamos muy bien. Ahora
pasamos a otro tema también muy importante, ¿sí? Acerca del ministerio, así pónganle como título. El ministerio. El ministerio dentro de la iglesia. El ministerio dentro de la iglesia. Perdón por el café, ¿eh? Ustedes ya saben que pueden ustedes estarse tomando su café, también ustedes. Los que están viendo la clase por grupo, pues, a ver, pues rótense. A una le toca un martes, a otra otro martes y así. A una le toca el café, a otra le toca el pan, a otra le toca así, rótense. A ver, el ministerio en la iglesia. Ministerio en la iglesia. Saludos a todas las parroquias que están ahí en grupo, escuchando el curso. Muy bien. Saludos y bendiciones a todos. El ministerio en la iglesia. Primeramente, ¿qué significa el término ministerio? La palabra ministerio viene del latín ministerium, que significa servicio. La palabra ministerio viene del latín ministerium, que significa servicio. Y también viene del latín minister, que significa servidor. Entonces, alguien que tiene un ministerio, ¿quién es? Aquel que es un servidor. Y a alguien que se le ha confiado un ministerio, quiere decir que esa persona tiene un encargo de servir. Un ministerio está en miras del servicio. Un ministerio es para servir, porque la palabra lo dice, ministerio, servicio. Y aquella persona que tiene un ministerio es un servidor. Vamos bien aquí en la etimología de la palabra ministerio. Ahora, ¿quién puede tener dentro de la iglesia un ministerio? ¿Quién puede tener dentro de la iglesia un ministerio? La Constitución dogmática del Concilio Vaticano II, llamada Lumen Gentium. Lumen Gentium significa la luz de los pueblos o la luz de las gentes. La Constitución dogmática del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, nos dice que el ministerio es para todos los que pertenecen al pueblo sacerdotal de Cristo. El ministerio es para todos los que pertenecen al pueblo sacerdotal de Cristo. Esto que dice Lumen Gentium es muy importante, porque entonces el ministerio ya no es solo para los clérigos. El ministerio también es para los laicos. Entonces, ¿quién puede desempeñar un ministerio? Los clérigos y los laicos. Y ambos, clérigos y laicos, ejercen un ministerio legítimo. Ninguno es más, ninguno es menos. Ambos ejercen un ministerio legítimo porque ambos son parte del pueblo sacerdotal de Cristo. Esto que dice Lumen Gentium vino a revolucionar la forma en cómo entendemos el ministerio, porque antes del Concilio Vaticano II, la iglesia se entendía de forma piramidal. ¿Sí? Imagínense una pirámide, ¿sí? Un triángulo. ¿Sí? La iglesia antes del Concilio Vaticano II se concebía de manera piramidal, como un triángulo. En la punta estaba el Papa, los cardenales, los obispos, iba bajando los presbíteros, los diáconos, los religiosos, y hasta abajo estaban todos los laicos. Sí se concebía la iglesia antes del Concilio Vaticano II. Entonces, ¿quiénes podían ejercer un ministerio legítimo?
los que estaban en la punta, en la cúspide de la pirámide. Pero después del Concilio Vaticano II, la iglesia ya no se entiende como pirámide, ya no se entiende como un triángulo de poder. La iglesia se entiende como un círculo, como una comunidad, un círculo donde todos estamos en el lugar correcto, donde no hay niveles, donde todos somos iguales y donde todos ejercemos un ministerio válido, legítimo e importante, donde todos estamos llamados a ser servidores, así como Cristo fue el servidor de todos. ¿Vamos bien aquí? Entonces, lo que yo les quise explicar es de dónde surge la palabra ministerio, que significa etimológicamente hablando, quién puede desempeñar un ministerio en la iglesia. Yo les decía que antes del Concilio Vaticano II, solo los clérigos, porque los clérigos eran los que estaban en la cúspide de la pirámide, pero después del Concilio Vaticano II, cuando la iglesia se entendió de manera circular como una comunidad, todos, clérigos y laicos, pueden ejercer un ministerio legítimo. ¿Vamos bien aquí? Sí. Ahora, ¿dónde podemos fundamentar bíblicamente el ministerio? Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 28. Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 28. ¿Qué nos dice el Evangelio de Mateo 20, 28? ¿Traen Biblia? Deben de traer Biblia porque vamos a sacar algunas citas bíblicas. Evangelio de Mateo 20, 28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Si queremos fundamentar bíblicamente el ministerio, pues es eso. Cristo que vino al mundo no para ser servido, sino para servir. Un ministro es eso, es alguien que sirve a ejemplo, a imagen de Cristo su Maestro, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida, porque servir es eso, es dar la vida. Ahora, ¿qué exigencias da la iglesia para aquellos laicos y también consagrados que quieran ejercer un ministerio? Primera exigencia, nos dice Sacrosantum Concilium, ¿sí? Sacrosantum Concilium, así como se escucha, Sacrosantum, termina con M, Concilium es con Concilium, también con M al final. Se los voy a mandar en un mensajito. A ver. Ay Dios, ¿por dónde se mandan mensajes? A ver. No crean que soy muy bueno para eso de la tecnología. Ustedes piensan que sí, pero no. A ver. Sacrosantum Concilium. Ay Dios, no se lo puedo, no sé cómo enviarlo. A ver. Sacrosantum Concilium. Ahí está. Sacrosantum Concilium, ¿sí? El documento Sacrosantum Concilium, que es una constitución del Concilio Vaticano II, nos dice que si alguien quiere ejercer un ministerio, hay ciertos requisitos. Primer requisito para ejercer un ministerio, nos dice Sacrosantum Concilium número 29, que sea instruido para cumplir su función debida y ordenadamente, ¿sí? Si quieres ejercer un ministerio, bueno, que sea instruido
para cumplir su función debida y ordenadamente. Sacrosantum Concilium número 29. Es decir, para ejercer el ministerio tienes que instruirte en lo que vas a hacer y realizar. Porque si no te instruyes, no vas a poder servir como Dios manda. Si vas a ejercer un ministerio, nos dice Sacrosantum Concilium número 29, tienes que ser instruido para cumplir su función de vida y de manera ordenada, ¿sí? Ahora, segundo requisito que nos da Sacrosantum Concilium, ahora numeral 28. Sacrosantum Concilium numeral 28. Cada ministro tiene que desempeñar su oficio. Esto escríbanlo. Cada ministro tiene que desempeñar su oficio. Hará todo y solo aquello que le corresponde. Cada ministro tiene que desempeñar su oficio. Hará todo y solo aquello que le corresponde. Explico esto. ¿Sí? Si a mí me toca ser ministro durante la misa, voy a ser ministro. Si a mí me toca ser lector en la misa, voy a ser lector. Si a mí me toca ser salmista en la misa, voy a ser salmista. No puedo ser ministro, lector y salmista. No. Si voy a ser ministro, ministro. Si voy a ser lector, lector. Si voy a ser salmista, salmista. Si voy a ser colector, colector. No puedo acaparar todos los servicios. Solamente durante la celebración eucarística puedo desempeñar un solo ministerio para significar a la iglesia que es ministerial. En una celebración eucarística tiene que verse todos los ministerios desempeñados por todos los laicos, no por uno solo. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender aquí? Sí, es una exigencia para aquella persona que quiera ejercer un ministerio, ejercer su ministerio, lo que le corresponde y solo lo que le corresponde y nada más. ¿Sí? Por eso es bien importante que el equipo de liturgia esté bien nutrido y que haya muchos agentes de pastoral para que no se den en las parroquias los todólogos, el que es de todo, el ajonjolí de todos los moles. No, un ministerio y solamente ese. Y no solo durante la misa, sino también en las pastorales, en los grupos parroquiales. Hay gente que es de Legión de María, de adoración nocturna, de renovación carismática, que es catequista, que es celebrador, casi es párroco, ¿sí? Que es, ¿sí? Recuerden, quien a dos amos sirve, con uno queda mal. El que mucho abarca, poco aprieta, ¿sí? Y eso no lo dice el padre Marco Antonio, lo dice Sacrosantum Concilium número 28. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Otra exigencia para aquel laico que quiere ejercer un ministerio. Aquel laico que quiere ejercer un ministerio, ¿sí?, necesita recordar que el ministerio está en orden al servicio y no es un privilegio, ¿sí? El laico y el consagrado y el sacerdote tiene que recordar eso, que el ministerio está en orden al servicio, no es un privilegio, no es un cargo de poder, ¿sí? No es un cargo de poder. Porque pasa también, pues, que pues ya porque soy ministro ya me siento la gran cosa, ya porque soy celebrador, ya me siento que soy la gallina de los huevos de oro. No, el ministerio es para servir, no es un privilegio, no es tampoco un cargo de poder, es para servir. Y a mayor responsabilidad,
mayor será el juicio de Dios el día que nos encontremos con Él. A quien mucho se le da, mucho se le exigirá, dice el Evangelio, para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Ahora, sobre la división de los ministerios, ¿sí? Sobre la división de los ministerios. Hay 3 tipos de ministerios. ¿Sí? Esto también pónganlo, escríbanlo. Va a venir en su examen, hijitos de la creación, y después va a ser el crujir y el rechinar de dientes, ¿sí? Hay 3 tipos de ministerios. El ministerio ordenado, ¿sí? Es un primer tipo de ministerio. El ministerio ordenado. Segundo tipo de ministerio, el ministerio instituido, ¿sí? Y el tercer tipo de ministerio, el ministerio de facto, ¿sí? O delegado, ¿sí? El ministerio de facto, así como lo digo, se los escribo, facto. El ministerio de facto, o sea, de facto que es así, de hecho, ¿sí? El ministerio de hecho o delegado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los 3 tipos de ministerio? El ministerio ordenado, el ministerio instituido, el ministerio de facto o delegado, ¿sí? Vamos con el primer tipo de ministerio, el ministerio ordenado. ¿Quién pertenece al ministerio ordenado? Aquellos que han recibido el sacramento del orden. Nuestra hermana Hilary está pidiendo que apaguemos los micrófonos y ella tiene su micrófono encendido. Hay que apagarlos iniciando por Hilary. Perdón, padre, perdón, no me daba cuenta. Ok, perdonada. Entonces, ¿quién forma parte del ministerio ordenado? Aquellos que han recibido el sacramento del orden. Ojo, antes era común que se le llamara sacramento del orden sacerdotal. El catecismo de la Iglesia Católica ahora prefiere llamarlo sacramento del orden. Ahorita les voy a decir por qué, ¿sí? Porque dentro del sacramento del orden hay 3 grados, ¿sí? Pues escriban, hijitos de la creación. Dentro del sacramento del orden hay 3 grados del orden, ¿sí? Primer grado del orden, el orden de los diáconos, es el primer grado del orden. Y ojo, los grados del orden van, por así decirlo, para que comprendamos mejor, de menor a mayor, ¿sí? Van de menor a mayor. El primer grado del orden, el menor, es el orden de los diáconos. El segundo grado del orden es el orden de los presbíteros. Y el tercer grado del orden es el orden del episcopado o de los obispos. El tercer grado del orden es el de mayor responsabilidad, por no decir de mayor importancia. Por eso decía que los grados del orden van del menor al mayor, del que tiene menos responsabilidad al que tiene más responsabilidad. Entonces, el primer grado del orden, el orden de los diáconos; segundo grado del orden, el orden de los presbíteros; tercer grado del orden, el orden de los obispos o el orden del episcopado, ¿sí? Ahora, primer grado del orden, el orden de los diáconos. La palabra diácono significa servidor. La palabra diácono significa servidor. Y dentro del orden de los diáconos hay 2 tipos de diáconos: el diácono permanente y el diácono transitorio.
dentro del orden de los diáconos hay dos tipos de diáconos, el diácono permanente y el diácono transitorio. El diácono permanente es aquel hombre casado que tiene ya más de 15 años de casado, que se forma en el instituto pastoral de su diócesis y que con aprobación de su párroco, la comunidad y el obispo es ordenado diácono para servir en su parroquia. Pero el diácono permanente tiene que ser un hombre casado, mínimamente con 15 años de vida matrimonial. Y menor, para ser ordenado, tiene que ser menor de 60 años para ser ordenado. Claro, ya si después ya hay diáconos pues ya muy grandes, pero pues que ya tienen muchos años de ministerio, ¿sí? Pero ahora las normas de la Conferencia del Episcopado Mexicano es que quien va a ser ordenado diácono permanente debe tener menos de 60 años. En algunas diócesis permiten que hasta 65 años, pero sí debe tener mínimamente 15 años de matrimonio eclesiástico. Y para ser diácono permanente, su esposa tiene que permitir, tiene que autorizar que sea diácono permanente. El diácono permanente debe tener un trabajo digno que le sustente de manera necesaria y sus hijos deben ya no depender de él, ¿sí? Económicamente hablando. Sus hijos ya no deben depender de él económicamente hablando. Eso entendemos que ya tienen que ser hijos ya, pues mayores, ¿sí? Ahora, el diácono permanente tiene como primera misión su familia y la segunda misión que tiene es con la iglesia, pero su primera misión es con la iglesia doméstica, con su familia, y su segunda misión es con la iglesia esposa de Cristo. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? Sí. Entonces, 3 grados del orden, 3 grados del ministerio, 3 tipos de ministerio: el ministerio ordenado, ministerio instituido, ministerio de facto o delegado. Dentro del ministerio ordenado están los 3 grados del orden. Primer grado, orden de los diáconos; segundo grado, orden de los presbíteros; tercer grado, orden de los obispos. Dentro del primer grado del orden hay diáconos permanentes y diáconos transitorios. Ya vimos quién es un diácono permanente, ¿sí? Un hombre que tiene mujer, que está casado y que con aprobación de su esposa, de su párroco, de la comunidad, después de una formación en el Instituto de Pastoral de la Diócesis, es ordenado por el obispo como diácono para servir en su comunidad, ¿sí? Ese es el diácono permanente. El diácono transitorio, ¿quién es? Es el seminarista que recibe el diaconado como tránsito al presbiterado, ¿sí? Recibe el diaconado como un servicio transitorio, es decir, temporal, en miras al presbiterado, en miras a ser sacerdote. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? ¿Sí? Perfecto. Entonces, el diácono permanente es, la palabra lo dice, aquel que permanece siempre como diácono. El diácono transitorio es aquel seminarista que temporalmente es ordenado diácono en miras a recibir el orden de los presbíteros, el segundo grado del orden. Por eso se llama transitorio, porque su diaconado es transitorio, es temporal. Y el diácono permanente se le llama permanente porque ese diácono va a permanecer diácono siempre. Ahora, hay algunos casos, sí, hay algunos casos donde el diácono permanente es ordenado sacerdote, pero son casos muy remotos, ¿sí? ¿Cuándo ha sucedido eso? Cuando el diácono permanente queda viudo, ¿sí? Y sus hijos ya son mayores de edad y han hecho su familia. Y si el obispo autoriza, puede darle el sacramento del orden sacerdotal
del segundo grado del orden al diácono permanente. ¿Sí me doy a entender aquí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, dentro del grado de los diáconos, hay dos tipos de diáconos, permanentes y transitorios. Ahora, un diácono, aunque ustedes escuchen que un diácono es sacerdote en primer grado, eso no es verdad. El diácono no es sacerdote en primer grado. El sacerdocio de Cristo se da sacramentalmente a partir del segundo grado del orden, a partir del presbiterado. Ya un presbítero sí participa del sacerdocio de Cristo. Y el obispo tiene la plenitud del sacerdocio de Cristo. Pero un diácono no es sacerdote en primer grado. Un diácono es un servidor. Eso es un diácono, un servidor que no ha sido ordenado para ser sacerdote, sino ha sido ordenado para servir. Porque hay que recordar que el sacerdocio, desde el sacerdocio del Antiguo Testamento, el sacerdocio estaba en miras para ofrecer sacrificios. Y el único que ofrece el augusto sacrificio de la Eucaristía en el altar es el presbítero y el obispo. ¿Sí me doy a entender aquí? Sí, muy bien. Entonces, dentro del segundo grado del orden, ¿sí? El segundo grado del orden es el presbiterado. La palabra presbítero, ¿qué significa? Anciano. Eso significa la palabra presbítero, anciano. ¿Por qué anciano? Sí, porque para la cultura judía del Antiguo Testamento, el anciano era aquel que tenía la sabiduría. ¿Sí? El anciano era aquel que tenía la sabiduría. La palabra presbítero por eso hace referencia a eso, el anciano, quien tiene la sabiduría. Dentro del segundo grado del orden, dentro del orden de los presbíteros, hay diferentes servicios que un presbítero puede desempeñar. Por ejemplo, un presbítero puede ser vicario en una parroquia, un presbítero puede ser párroco, un presbítero puede ser rector del seminario, un presbítero puede ser formador de un instituto religioso, un presbítero puede ser también un canónigo en alguna catedral metropolitana, ¿sí? El presbítero puede desempeñar diferentes servicios, pero en todos los servicios sigue siendo presbítero. Por ejemplo, los canónigos, ¿sí? Pueden usar algunos sotana rosa, banda rosa, hasta parecen obispos, pero no son obispos, son presbíteros que tienen un servicio especial de ser canónigos, pero siguen siendo presbíteros. En una parroquia, cuando hay párroco y vicario, los dos tienen el mismo grado del orden. Los dos son presbíteros, aunque con diferente función. ¿Sí me doy a entender? Un párroco con el rector del seminario, ambos tienen el mismo grado del orden, pero con diferentes servicios. ¿Sí? Hay párrocos, perdón, hay sacerdotes que son secretarios de los obispos. Pues aunque ese sacerdote no tenga ninguna parroquia, ninguna comunidad, pues sigue siendo sacerdote y sigue perteneciendo al segundo grado del orden. Ahora, el tercer grado del orden, el orden de los obispos, dentro del grado de los obispos están los obispos, los arzobispos, los cardenales y el papa. ¿Sí? Ser papa no es tener un grado más. El papa pertenece al tercer grado del orden. Dentro de la iglesia solamente hay 3 grados del orden.
Si es papa, no por ser papa, tiene un grado más. El papa está dentro del tercer grado del orden. Incluso por eso al papa se le llama el obispo de Roma, porque el papa es un obispo, es parte del tercer grado del orden. Es la cabeza, sí, de todos los obispos, pero es un obispo. Es el obispo de Roma. Los cardenales, ¿en qué grado del orden están? En el cuarto grado del orden. No, no existe eso. Están dentro del tercer grado del orden. Son obispos que han recibido una encomienda especial, colaborar de manera muy cercana con el Papa. Los cardenales son el consejo del Papa, son el equipo del Papa, son los colaboradores más cercanos del Papa. Eso es un cardenal. Pero aunque sea cardenal, pertenece al tercer grado del orden. Un arzobispo, un obispo, ambos pertenecen al tercer grado del orden, aunque tienen una diferente responsabilidad. Pero tanto el obispo como el arzobispo, como el cardenal, como el papa, pertenecen a un mismo grado, al tercer grado del orden. ¿Vamos bien aquí? ¿Sí me doy a entender? Entonces, ser cardenal no es un grado distinto, ser papa no es un grado distinto, más bien son responsabilidades distintas y una misión distinta, un ministerio distinto, pero todos ellos pertenecen al tercer grado del orden. ¿Sí me doy a entender aquí, hijitos de la creación? ¿Sí, seguros? Ya quedó lo del ministerio ordenado. ¿Quiénes pertenecen al ministerio ordenado? Aquellos varones que han recibido el sacramento del orden. ¿Sí? Aquellos varones que han recibido el sacramento del orden. Diáconos, presbíteros y obispos. Ahora, el ministerio instituido. El Papa Pablo VI, en el año 1972, el Papa Pablo VI, en el año 1972, suprimió todas las órdenes menores y dejó dos ministerios instituidos. ¿Cuáles son los ministerios instituidos que nos dejó el Papa Pablo VI? El ministerio del lectorado y el ministerio del acolitado, ¿sí? Ministerio de lectorado y ministerio de acolitado. Son los dos ministerios instituidos que nos dejó el Papa Pablo VI en el año 1972. ¿Quiénes pueden recibir estos ministerios instituidos? Los varones que están en miras a recibir el sacramento del orden, ¿sí? Los varones que están en miras a recibir el sacramento del orden. Los varones que aspiran a ser diáconos permanentes van a recibir, antes de recibir el diaconado, el ministerio de lectorado y el ministerio de acolitado. El seminarista que quiere ser sacerdote, antes de ser sacerdote, antes de ser diácono, va a recibir el ministerio de lectorado y el ministerio de acolitado. Entonces, los ministerios instituidos se dan a aquellos varones, no a mujeres, a varones que están en miras de recibir el sacramento del orden. El ministerio del lectorado es autorizar al varón que lo recibe como lector, proclamador de la palabra de Dios. Y el acolitado es facultar al varón que lo recibe como aquel que va a auxiliar al sacerdote en la celebración de la misa, ayudándole a preparar los vasos sagrados.
Ahora, aquí yo quiero que tengan ustedes algo en cuenta. No es lo mismo acólito que monaguillo, ¿eh? Los monaguillos son los niños que tienen sotana roja y se ponen una cota encima. Esos son los monaguillos, los niños que vemos en las parroquias. Esos son monaguillos. El acólito, ¿quién es? Es un varón que aspira a recibir el sacramento del orden. En el mayor de los casos, un seminarista, ¿sí?, que recibe el ministerio instituido de manos del obispo, ¿sí?, que lo faculta como un ministro calificado para poder ayudar en el altar, servir en el altar al sacerdote que preside la misa. ¿Y cuáles son las funciones del acólito? El acólito puede preparar los dones, ¿sí? Eso lo puede hacer el acólito. ¿Qué es preparar los dones? Yo me imagino que todos tienen en mente la imagen cuando se comienza a cantar el canto del ofertorio. Te presentamos el vino y el pan, ¿sí? Y el sacerdote recibe de los monaguillos el cáliz, pone el corporal en el altar, prepara el cáliz, le pone al cáliz vino, después agua. Eso es preparar los dones. Pues un acólito puede hacer eso, puede preparar los dones. Un acólito también puede purificar los vasos sagrados después de la comunión. Yo imagino que tienen en mente que después de la comunión, el sacerdote con el purificador limpia el cáliz, limpia los copones, limpia la patena. Eso es purificar. Eso también lo puede hacer un acólito, ¿sí? También el acólito puede exponer el Santísimo Sacramento en una custodia sin dar la bendición. Eso lo puede hacer el acólito también. Entonces entendemos que el acólito no es un monaguillo. Ahora, si tú como ministro estás ayudando al sacerdote en una misa y en esa misa hay un acólito instituido, tú le tienes que ceder tu lugar al acólito a la hora de dar la comunión, ¿sí? Si en una misa que a ti te toque ser ministro y tú estás así como muy alegre que quieres dar la comunión, pero llega un acólito, pues ni modo, te vas a quedar como el chinito nada más mirando, porque le tienes que ceder tu lugar al acólito que está instituido por el obispo para desempeñar esa función, ¿sí? ¿Sí me doy a entender aquí? ¿Sí? Ok. Entonces, ministerios ordenados, ya los vimos, ministerios instituidos, lector y acólito. Así que son varones, no son mujeres, son varones que están mayoritariamente en miras a recibir el sacramento del orden, ya sea del orden de los diáconos o el orden del presbiterado, ¿sí? Antes de recibir esos sacramentos, pues reciben antes la institución del lectorado y acolitado. Y el tercer tipo de ministerio, ya con eso acabamos, que ya me pasé de la hora, el tercer tipo de ministerio es el ministerio de facto o delegado. El ministerio de facto o delegado. El ministerio de facto, ¿qué es? Cuando hablamos de facto, hablamos de hecho, ¿sí? De hecho. Por ejemplo, el sacerdote está presidiendo una misa y hay mucha gente, y no tiene ningún ministro extraordinario de la Sagrada Comunión al lado de él. Puede llamar a una catequista y en ese momento delegarla, en ese instante delegarla para ayudarle a distribuir la comunión. Eso es el ministerio de facto, de hecho, de momento, en el momento, ¿sí? No se tenía previsto, en el momento se delegó, ¿sí? ¿Sí me doy a entender aquí? ¿Sí? O sea, no se tenía previsto en el momento, debido a las circunstancias, el párroco con su autoridad delega en el momento para dar respuesta a una necesidad coyuntural, eventual, circunstancial. Y el ministerio delegado
es como el de todos ustedes. Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, celebradores de la palabra, lectores, monitores, salmistas, colectores, ministerio de canto, etcétera, etcétera, etcétera. Son ministerios delegados. ¿Por qué delegados? Porque los delega el párroco, ¿sí? Y el ministerio delegado se ejerce con propia autoridad porque ustedes son bautizados, pero también esa autoridad depende o se regula por el párroco, ¿sí? Es el párroco el que autoriza, el que delega estos ministerios delegados. Por eso se llaman ministerios delegados, porque los delega el párroco, dependen de la autoridad del párroco. Entonces, si tu párroco te delegó para ser ministro extraordinario de la comunión en tu parroquia eres ministro. Si te vas de vacaciones y vas a otra parroquia, en esa otra parroquia no eres ministro, porque el párroco de ese lugar no te ha delegado. Pero llega a pasar que tú te vas a otra parroquia y no hay ministros y el sacerdote dice por micrófono, ¿hay aquí en la asamblea algún ministro? Ya tú te puedes presentar y decir, sí, padre, yo soy ministro en mi parroquia, mire, aquí está mi credencial, yo en mi parroquia soy ministro, y ya el párroco de ese lugar te puede delegar, ¿sí? ¿Vamos bien aquí? Sí. Me dicen aquí, ¿también se les puede llamar ministerios laicales? Sí, son ministerios laicales, tanto los de facto como los delegados, porque son ministerios que ejercen los laicos, ¿sí? ¿Vamos bien? Entonces, los ministerios de facto o delegados, ¿se le pueden llamar ministerios laicales? Sí, sí se pueden llamar ministerios laicales porque los desempeñan los laicos. Legítimamente los desempeñan porque son bautizados. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? ¿Sí? Entonces, mi delegación depende del párroco. Entonces, yo soy delegado del párroco en mi parroquia. En otra parroquia no, porque en otra parroquia hay otro párroco. Y si ese otro párroco no me ha delegado, yo no puedo ejercer mi ministerio en esa otra parroquia, porque mi ministerio depende de la delegación de mi párroco de mi parroquia. ¿Sí me doy a entender? Si yo me voy a otra parroquia y en la otra parroquia el párroco me autoriza, bueno, ya me está autorizando. Pero si el párroco no me autoriza, yo no puedo ejercer en la otra parroquia mi ministerio. Por eso se dan mucho los falsos sacerdotes, porque hay celebradores de la palabra que quieren celebrar en las parroquias del decanato, en las parroquias de las foranías, en las parroquias de la región, en todas las parroquias de la diócesis o de la arquidiócesis. Malo, porque el celebrador de la palabra es celebrador en su parroquia, no en otra parroquia. ¿Sí? Pero ha pasado, ¿no? Que de repente hay celebradores de la palabra que hasta dan tarjetas de presentación. Celebro 15 años, celebro funerales, celebro acción de gracias, y se promueven entre la feligresía para que los contraten. Eso no es correcto, ¿sí? Porque quien ejerce un ministerio tiene que estar en comunión con la iglesia y respetar la delegación de su párroco. A ver, ¿cuánto tiempo dura la delegación del párroco? El tiempo que el párroco lo disponga, ¿sí? ¿Cuánto dura la delegación? El tiempo que el párroco lo disponga. Pero normalmente las delegaciones de un ministerio delegado, de un ministerio laical, duran un año y cada año se tienen que renovar, ¿sí? Cada año se tienen que renovar. Por eso es loable que cada año en las parroquias se haga una renovación, un rito de renovación de la delegación de sus ministerios, ¿sí? Bueno, hasta aquí la dejamos, hijitos de la creación, ya para no dormirlos, y algunos ya están hasta roncando, se oye aquí en el... No se duerman, no se duerman, ¿sí? Entonces, Padre. bueno, ya vimos varias cosas hoy. La próxima semana hay varios temas también que vamos a tocar. Ahorita no les voy a dejar tarea. La próxima semana sí, una tarea muy sencilla realmente, así que Padre. no se preocupen, ¿sí? Lucía Sí, Ramírez. sí,
Te Hay escucho. algo del canon 230 en donde dice, es del Padre Papa Francisco, para permitir que las mujeres puedan ejercer el ministerio estable de lector y acólito. Un papel Sí, pero no está aprobado. Ya no está aprobado, ok. No está aprobado, es una apenas se iniciativa. comentaban eso, ok. Es una iniciativa que se ha visto en los sínodos, pero no está aprobado. Todavía la ley vigente es la del Papa Pablo VI. Se ha discutido en los sínodos, pero el Código de Derecho Canónico no se ha modificado. El día que se modifique el código, pues bueno, en ese día, pues ya se diría que también es apertura a las mujeres. Se ha discutido, de que se ha discutido, pero todavía no se ha modificado el código. Y mientras no se modifique el código, la legislación vigente es la del Papa Pablo VI. ¿Sí? Sí, porque inclusive comentaron, creo que en, no sé si en Cuernavaca habían hecho alguna excepción por ahí. Qué bueno que nos aclara eso. No tengo conocimiento de eso. Les digo que el código no se ha modificado y mientras no se modifique, sigue vigente la legislación del Papa Pablo VI. Gracias, Padre. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz. Que tengan bonita noche. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Pórtense bien, que nada les cuesta. Hasta luego. Gracias.